Bien, son las 10:37 minutos de la noche. Saludamos a los amigos de NT24, así como los amigos de RCR 750 AM. Estamos con el candidato Capriles Herrados, que le voy a pedir, candidato, perdonen que sea el antipático, alguien tiene que serlo. No se preocupe, ciudadano. Pero discúlpeme usted que yo estoy un poco cansado, pero usted me hace así, listo, a darle paso. Produjo un gran impacto los anuncios suyos en materia económica, sobre todo en el aumento de sueldo, porque como usted dice, a la gente le preocupa la plática aquí. Me voy a un Twitter de Casa Sommerhalder y ella le pregunta, ante un aumento de sueldo, Venezuela duraría un tiempo en recuperar la economía, pero ¿qué haría usted en el corto y luego en el largo plazo? Bueno, rápidamente, fíjese, el corto plazo es precisamente lo que yo estoy hablando. ¿Y tiene dinero de dónde sacarlo? Bueno, a eso voy. Aquí hay un cambio de gobierno y yo le aseguro que aquí hay un cambio en la percepción del país en términos de inversión, inmediato. Yo le aseguro que yo gano las elecciones el domingo y usted va a ver cómo cambia la valorización de nuestra deuda. Usted va a ver cómo cambia el tema de créditos para el país, bajar la tasa. Hoy por hoy nosotros, el endeudamiento nuestro, por la desconfianza que hay con el modelo, con el gobierno, estamos pagando de las más altas tasas de interés del mundo. Aquí cambia el gobierno, yo gano la presidencia el domingo y usted va a ver cómo aquí empieza un proceso de recuperación de la economía. Ahora, cuando yo hablo del tema de las medidas, el aumento de sueldo, bueno, el gobierno devaluó, la primera devaluación fue 46%. ¿Quién se benefició? ¿Quién tiene caja en el país? El gobierno, porque el que genera las divisas es el gobierno, por el tema petrolero. ¿Qué planteado yo? 40% de incremento salarial, llevar el salario mínimo a 3.000 bolívares, apartando todo lo que es nuestro plan para generar nuevos empleos, nuevos, que no existen hoy. 40%. Muchas personas me preguntan, Capriles, ¿cómo lo vas a pagar? Nosotros estamos regalando 7.000 millones de dólares al año. Se van de regalo de petróleo, sin contar otros regalos que se dan, que son regalos. Aquí se regaló, por ejemplo, hasta para recuperar el Palacio Presidencial de Honduras. Aquí se han regalado bombillos, plantas eléctricas, se han regalado recursos para hacer hospitales en otros países, para construir casas. Se han regalado alrededor de 70.000 millones de dólares en los últimos años en nuestro país. Se acabó la regaladera. Solamente en el petróleo tenemos 7.000 millones de dólares. A eso súmele, nosotros activamos el campo, empezamos a apoyar a nuestros productores, nuestros campesinos. Ahí se van 8.000 millones de dólares Llevamos más en importaciones. 15.000. El propio ministro Giordani reconoció que en Cadivi, entre la subfacturaciones que no existían en términos de importaciones, él habló de 25.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. Por ahí van 30.000 millones de dólares. Estoy hablando de 30.000 millones de dólares. Sume además todos los recursos que ha generado el gobierno por la devaluación. Ahí está la caja para empezar. A eso agréguele, hay que aumentar la producción petrolera está cayendo. Venezuela además había ofrecido el gobierno venezolano que ahorita nosotros deberíamos estar produciendo cerca de 3.300.000 barriles de petróleo por día. Venezuela es el único país que ha caído, que tiene las reservas de petróleo más importantes del planeta y ha caído su producción petrolera. Todos los países OPEP crecieron su producción petrolera a costilla de Venezuela. ¿Qué planteo yo? Recuperar la producción petrolera, subir la producción petrolera. Eso es más dinero. ¿Qué planteo yo? Utilizar el petróleo, abrir la economía. ¿Qué significa? Inversión en turismo, inversión para desarrollar el campo, generar industria. Eso le va a dar a usted también como Estado impuestos, ingresos por impuestos. Ahí está la cuenta. O sea, los números dan. Los números dan. Es que los números dan, ciudadanos, los números dan, empezando por acabar con el despilfarro. La corrupción que hay en nuestro país es millonaria. O sea, el problema de la corrupción, cuando el pueblo habla de los enchufados no es el pueblo. Los enchufados son este grupito que controla el país,
que están detrás de la corrupción, que son los que no rinden cuenta. Esos son los enchufados que yo digo que el domingo los desenchufamos. Vámonos con Doricer Alvarado al estado Lara. Adelante, Doricer. Hola, buenas noches. Candidato, en el estado Lara hay obras del gobierno nacional que llevan años en construcción, como por ejemplo el sistema de transporte masivo de Barquisimeto. Queremos saber cuál es la propuesta que usted tiene para culminar esta obra. Bueno, yo esa obra se la voy a entregar, aquí para hablar clarito, se la voy a entregar a Henry Falcón con los recursos y que Henry la termine. Eso es Transbarca, que preguntaba Doricer. Es lamentable, eso fue un proyecto de Henry. Se lo quitaron a Henry. A Henry Falcón lo sacaron del partido de gobierno, bueno, él se fue, porque nunca aceptaron que fuera un buen alcalde y un buen gobernador. Así paga este gobierno. El que es bueno, para afuera, lo sacan. Por eso que es el grupito Los Enchufados. O sea que a los enchufados les gusta estar enchufados. No les gusta que haya eficiencia, que es distinto a estar enchufado. O sea, Henry Falcón sigue de gobernador. No era vicepresidente. Bueno, Henry Falcón... Te digo, se lo voy a entregar a Falcón. Henry Falcón tendrá él que tomar una decisión. Ya veremos. Pero lo quiere de vicepresidente. Esa era mi pregunta, aprovecho. Yo no voy a lanzar aquí quiénes van a ser ministros ni quiénes van a ser vicepresidentes porque hay que esperar las elecciones del domingo. El único seguro es el ministro de la Defensa. El único seguro es Capriles presidente. A ver, no, el ministro de la Defensa que obviamente yo lo he dicho, porque es que además yo creo que es importante darle un mensaje a nuestra Fuerza Armada. Mire, ciudadano, usted que tocó rapidito lo voy a decir. Este gobierno, los enchufaditos, se han encargado de hacerle creer a los venezolanos, a todos, de que el que tiene un uniforme está bien pagado, no le afectan los problemas de la inflación, no le afecta el problema de la violencia. Nuestra Fuerza Armada vive los mismos problemas que viven los demás venezolanos. No son unos privilegiados, no están en mejores condiciones que los demás. Eso es clave decirlo. Pues además yo tengo un compromiso con la Fuerza Armada, una nueva ley de seguridad social. Entonces, yo he buscado una persona dentro de la Fuerza, que sea una persona activa dentro de la Fuerza, que empiece el proceso de institucionalizar nuestra y que sea del Ejército, ¿no? Bueno, es que no importa si es del Ejército, la persona que yo voy a nombrar ministro de Defensa es del Ejército, pero eso no significa que porque sea el Ejército está en contra de la Guardia, o está en contra de la Armada, o está en contra de la Fuerza Aérea, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que es importante, digamos, siempre el Ejército ha sido como el que ha llevado, el que tiene, como dicen, la batuta, y yo creo que es importante, bueno, ha sido además la persona que hemos coincidido en nuestra visión sobre la institución de que la Fuerza Armada tenga su nueva ley de seguridad social, que la Fuerza Armada esté incorporada en el desarrollo del país, en el progreso del país, pero sobre todo la institucionalización de nuestra Fuerza Armada como establece la Constitución. A ver, candidato, escucha las preguntas. Hay que aprovechar el tiempo. Voy a hablar por la gente que, sabiendo que teníamos este programa, me escribieron. Del miedo que sienten algunos. El miedo que, por ejemplo, se está sintiendo en la banca pública. Se preguntan qué va a pasar con tantos bancos del Estado, qué va a pasar con ellos. También el miedo que existe de la gente que está en una lista para recibir una vivienda y a ellos les han dicho que de ganar Capriles Radonsky serían eliminados, sacados de la lista. ¿Qué le dice a esa gente que hoy siente miedo de votar por usted o de que usted gane? Mira, lo primero, las listas, las que están, los censos, yo los voy a publicar para que todo el mundo vea el orden. Para que no venga nadie a tratar de hacer esto. Pam, pam, quite. O sea, yo eso voy a ser absolutamente transparente. El que está en la lista tiene que necesitar la vivienda. Aquí los enchufados le dan muchas veces a los que ellos quieren, no al que tiene la necesidad. Yo recuerdo en Miranda, asumiendo yo la gobernación, los desarrollos que eran con recursos del gobierno central que se estaban adelantando en el Estado, en la transición que fue como de una semana, las asignaciones de vivienda fueron para todos los panas que se iban. O sea, me refiero, los que se iban, repartieron entre ellos mismos. Eso es lo que no puede pasar en el país. Entonces,
Eso creo que hay que publicarlo, hacerlo transparente. La persona que hoy está en una lista tiene que quedarse tranquila. Gladys, el que hoy trabaja en un banco o trabaja en alguna institución pública, si yo hablo de crear nuevos empleos, ¿cómo voy yo, si hablo de nuevos empleos, de recuperación de la economía, de bajar la tasa de desempleo, pero bajarla realmente? Me refiero, hay más de 6 millones de venezolanos que están entre la economía informal o desempleados. ¿Cómo voy yo a no proteger un empleo? Tengo que protegerlos todos. Si nosotros vamos a crecer como país, si nosotros vamos a desarrollar el país, todos los que trabajan en el sector público, a todos los vamos a necesitar, a todos. ¿Qué puede pasar el día de mañana, Gladys? Que el que trabaja en el sector público diga, yo me quiero ir para otro lado, para un trabajo en el sector privado. Pero no tiene que tener miedo. Me pagan mejor. Como dice la señora Gladys. Me pagan mejor. Pero destruir un empleo, aquí el que llegó, me decían ayer en el Zulia, el que llegó votando, son precisamente los enchufados. Ayer se me decían, me encontré cualquier cantidad de personas que los votaron de la gobernación del Zulia porque no son del partido de gobierno. Esto es un doble discurso. No deben sentir miedo. Para nada, todo lo contrario. Y lo que preguntan ahí en el Twitter, Rubén Carrillo, ¿cómo le responde a toda persona que vive en refugio? Bueno, si nosotros trabajáramos el esfuerzo privado y el esfuerzo público, yo le aseguro que si se hubiesen hecho las cosas bien, no habría un solo venezolano en refugio. Y el que existan venezolanos en un refugio confirma que es una gran mentira el número de viviendas que el gobierno dice que ha construido y ha entregado, porque si ya estamos hablando de 2 años, ya el tema de las personas en refugio ha debido haber sido resuelto. Eso demuestra el que hayan venezolanos que fue una mentira la cifra. Marianita Gómez. Usted ha hablado en buena medida de la inclusión, candidato. Quisiera saber, también lo digo como Gladys, por muchas personas del oficialismo que ven este canal, que nos escriben por Twitter, que nos escriben por correo electrónico. Nos escriben personas de las empresas socialistas, candidato, que fueron expropiadas, que fueron convertidas en otra cosa. La gente tiene el mismo temor pensando que cuando venga una gestión distinta, eso va a desaparecer por el tema de devolvérselo al dueño original, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y también mucha gente que nos pregunta, ¿qué quiere decir para usted mejorar las misiones? Hay gente que tendrá quizás el temor de que esa mejora implique un cambio que les reste o que les disminuya sus condiciones actuales. Mira, con respecto al tema de mejorar las misiones, caso Miranda, que lo conozco al pelo, 60% de los módulos de Barrio Adentro están cerrados. ¿Qué significa mejorar las misiones? Abrirlos, ponerlos a funcionar. ¿Qué significa, por ejemplo, el gobierno habla de misión adulto mayor? ¿Qué planteo yo con los adultos mayores? Su pensión. Cumple la edad, pensión. Cesta tique. Un fondo para que todo el que necesite un tratamiento de por vida tenga su medicina garantizada. Lo he hecho en Miranda, con el plan Mi Remedio, con 3 patologías: asma, hipertensión y diabetes. Todos los meses la persona recibe su medicamento gratuito dentro de lo que es nuestro sistema de salud. Entonces, de eso hablo yo con mejorar la misión. La misión vivienda. ¿Cuántas viviendas se construyen realmente al año? ¿Cuántas podemos construir? Yo creo que podemos construir 200.000 al año con el esfuerzo privado. Poner al sector privado también a construir vivienda. Hacerlo. Ha demostrado. ¿Quién construyó el viaducto bajando a La Guaira? La empresa privada. La empresa privada. Y el gobierno lo inauguró como que fuera la empresa pública. Fue la empresa privada. Yo hasta ahora no he visto un país en el mundo donde el país haya tenido desarrollo y progreso solamente con el Estado. Perdón, Matico. No existe. Precisamente. Ahí tienes el ejemplo de Cuba. Precisamente, hablando del sector privado, de Carabobo, donde están las grandes industrias, viene esta pregunta. Adelante. Buenas noches, candidato. Carabobo fue en algún tiempo considerado un estado industrial de Venezuela. Sin embargo, los sectores productivos reportan pérdida en la actividad económica e incluso el cierre de empresas, afectando el empleo regional. Durante su más reciente visita, usted calificó la zona industrial de Valencia como un cementerio. Pero, ¿qué hacer para solucionar esta problemática? Si usted es propia, se va la inversión para otro país. Si usted no genera confianza, no da seguridad jurídica,
digamos, no respeta las reglas, sin duda alguna la inversión se va a otro país, como ha pasado en el caso nuestro. Tú me decías, Mariana, sobre el tema de las empresas expropiadas. Yo, por ejemplo, creo, no es el caso de todas, pero hay empresas expropiadas que ya fueron pagadas a sus propietarios. Hoy, pues hay una merma importante en su producción. Hasta ahora no hemos visto el caso de una empresa expropiada que hoy sea más productiva de lo que era antes. ¿Qué planteaba yo anoche, por ejemplo, en una entrevista? Yo decía, las empresas expropiadas, vamos a evaluar cada caso, pero yo me adelanto y digo, bueno, los trabajadores, administren ustedes la empresa, vamos a entregarle a los trabajadores la empresa. El Estado promueve que los trabajadores se organicen, sean los accionistas de la empresa y pongan la empresa a producir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, yo creo que sí puede funcionar, porque yo creo que el trabajador se va a sentir que esa es su empresa, que esa empresa la puede administrar, la puede poner a funcionar y eso le va a significar el ingreso que aspira. Después hay empresas expropiadas, prácticamente cerradas, y no se le ha pagado a sus propietarios. Quizás habría que llamar a sus propietarios, compañeros, póngalas a producir, nos interesa. Si las ponen a producir, cobramos impuestos. Los trabajadores se benefician, los trabajadores pueden mejorar su salario, mejorar su condición. Son empresas paralizadas, prácticamente cerradas. Entonces, un Estado que sea palanca más que sea un Estado que castigue y golpee. Es que yo creo que el Estado tiene que ser el garante, ahí volvemos al tema social. Yo creo que el Estado tiene que tomar sus acciones para que todo tienda al tema social, pero que realmente el tema social, como dice, uno le entre de verdad. O sea, y ahí yo pongo el ejemplo de Brasil. ¿Brasil qué hizo? Brasil se puso a trabajar lo público con lo privado y lo público se entendieron, se generaron 16 millones de nuevos empleos, salieron 30 millones de brasileros de la pobreza, hoy son consumidores, antes estaban en la pobreza, no tenían, como dicen, los recursos, hoy los tienen, y bueno, ahí está el resultado, usted sale de la pobreza. Ahí, precisamente, Rolando de Molina manda un Twitter. ¿Cuáles son los planes para los emprendedores que debemos formar la nueva empresa privada en el país? Bueno, Gladys, por ejemplo, preguntaba el tema de la banca pública, créditos, posibilidades de desarrollar el emprendimiento. Lo hemos hecho en Miranda, que es apoyar a los emprendedores, desarrollar la capacidad. Pero digamos, ¿qué mentalidad debe tener un empresario con usted como presidente? Es lo que creo que quieren saber. Oye, yo creo reglas claras para todo el mundo. Confianza, transparencia. Ya está, yo creo que... Mire, usted da confianza en este país y aquí esto prende de inmediato. O sea, Venezuela, ciudadano, usted lo sabe, tenemos petróleo, pero no solamente tenemos petróleo. Tenemos reservas de oro, bauxita, tenemos reservas de hierro, tenemos 30 millones de hectáreas de tierra productiva, tenemos posibilidades de hacer del turismo una fuente de ingreso extraordinaria. ¿Cuánto empleo se generaría por el turismo? Tuvimos en Cumaná, en estos días, el estado Sucre, que es un estado... Oye, entre la pesca y el turismo. O sea, ¿cuánto empleo pudiéramos nosotros, un estado tan golpeado como el estado Sucre, donde hay alrededor de 50.000 trabajadores en la gobernación, porque todo el mundo trabaja para el Estado porque no hay más nada en qué trabajar? Pero entonces usted pregunta cómo están los trabajadores del Estado, pasivos laborales, no se firman las contrataciones colectivas. O sea, esto no es viable. Ya el modelo que tenemos no es viable y estamos viviendo las consecuencias. Pero fíjese que no solamente Sucre, déjeme irme a Anzoátegui. ¿Cómo no? Vámonos a Anzoátegui y después Chugo Torrealba, que quiere preguntar. Buenas noches, candidato. ¿Cuál sería su propuesta para reactivar la economía turística en el Estado, tomando en cuenta que los continuos apagones y deficiencias en otros servicios básicos han frenado el desarrollo de esta importante industria? Muchas gracias. Agua, electricidad, carreteras en buen estado. Usted le dice además a la inversión, venga, yo veía el caso de Colombia, le pusieron impuesto cero por un tiempo a la construcción de nuevos hoteles. ¿Por qué no lo hacemos en Venezuela? Démosle incentivos fiscales. ¿Cuánto empleo se genera construyendo un hotel, una posada, los restaurantes, los negocios?
O sea, dígame un sitio, o sea, búsqueme, hágame un recorrido desde la península de Paraguaná hasta Güiria. Dígame un sitio en el mundo que tenga playas más hermosas en toda esa costa. Venezuela. Entonces, o sea, a usted me va a decir que es que no, que es que el mar Mediterráneo es mejor que Río Caribe. Es impresionante. El mar Mediterráneo es mejor que Río Caribe, que las playas de, bueno, voy a decir de Miranda, de allí en Machurucuto, no. Lo impresionante, candidato, es que siendo paraísos turísticos potenciales, esas zonas son hoy, la costa oriental de Falcón, la costa de Paria en Sucre, son lugares con niveles de pobreza crítica similares a la frontera sur de Venezuela, similares a Haití. Pero que como ya se hizo la pregunta, yo la tenía preparada sobre este tema, pero como ya se formuló, quiero plantearle otro asunto sobre el emprendimiento. La destrucción del empleo privado y la precarización del empleo público obligó a una explosión del emprendimiento en Venezuela. En los últimos 6, 7 años hubo un gran desarrollo del emprendimiento popular. Pero eso llegó a un techo, porque por un lado la delincuencia y por otro lado la crisis eléctrica paró eso, hizo quebrar a los emprendedores. ¿Cómo apoyaría usted a los emprendedores populares, a la economía social? Mira, y tú lo sabes, Chut, los productos son más caros en el barrio. Claro. Mientras más sube, más costoso es, por lo que tú dices. ¿Cómo creo yo que se resuelve el tema de los emprendedores, el tema de la inflación, que no hemos hablado de ella, con producción? Mucha producción en el país. Si aquí hay mucha producción, hay mucha oferta y cubrimos la demanda. Yo he tenido experiencia como gobernador en el tema del apoyo al emprendimiento y hemos hecho maravillas. Lo único que necesitan los emprendedores es ese capital semilla para arrancar. ¿Cuál es la diferencia entre mi visión y la visión de lo que hoy gobierna? Que el Estado no cree en que tú seas dueño de la bodega, sino es el Estado el que tiene que ser dueño de la bodega. Yo creo que tú eres exactamente. No, y ni siquiera empleado. Si no te portas bien, compañero, te cierro la bodega. Entonces yo creo en que tú eres el dueño de la bodega. Y si hay mucha producción en el país, tú vas a tener la bodega llenita. Y yo voy a llegar allá a comprar tu bodega, Chugo, te voy a decir, y tú me vas a decir, te voy a dar un pollo o te voy a dar 1 kilo de harina. Ajá, ¿qué quieres? Y entonces saco yo, y lo que yo digo a la gente, empiece a pensar, imagínese usted que llega con su fajito de plata, y entonces dame 3 pollos, dame tanto de carne, dame 3 cartones de huevos. ¿Cuánto compra hoy un venezolano? Lo hemos dicho muchas veces, con 100 bolívares, ¿cuánto compras hoy? ¿Y cuánto comprabas hace 3 meses? Para mí ese es el juicio del domingo. Ese es el verdadero juicio del domingo. El juicio del domingo no es entre un partido u otro. Es qué economía quiere usted en el país. Usted quiere una economía donde le alcance la plata, donde usted sienta que el esfuerzo suyo trabajando vale la pena. ¿Usted quiere una economía así o usted quiere una economía como la que hoy tenemos? Ese es el juicio del domingo. Estemos claros, yo le digo a los venezolanos, bueno, además de otras cosas, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno queremos? Si queremos un gobierno autoritario. Pero para mí el gran juicio del domingo es sobre el modelo económico. Ciudadano, ¿me permite hacer una pregunta brevemente porque mencionó el tema de la economía venezolana? Los economistas advierten que va a estar en crisis, yo sé, pero en crisis la economía venezolana. Y me gustaría saber cómo la va a enfrentar y en cuánto tiempo la mejoraría. Bueno, en crisis, Gladys, en crisis, porque siendo un país que hoy depende exclusivamente de la explotación petrolera, si además ha mermado, digamos, lo que es nuestra explotación petrolera, que deberíamos estar produciendo, lo que decíamos antes, 3 millones y tanto de barriles pudiéramos estar produciendo, y además se ha mermado, y todo el aparato productivo se ha paralizado, ¿cómo no va a estar en crisis la economía? ¿Qué es lo que yo planteo? Crecer la producción petrolera, fortalecer nuestra industria, que va a seguir siendo pública. PDVSA, esos son los enchufados que quieren hacerle creer a los venezolanos que PDVSA no va a seguir siendo los venezolanos. No, PDVSA no va a seguir siendo utilizada para regalarle, por ejemplo, al gobierno de Cuba, al gobierno, no al pueblo, al gobierno cubano se le regalan 4.000 millones de dólares al año. Además, por ahí estamos averiguando cifra exacta
hay una deuda, por ejemplo, con Brasil y con Argentina, con el gobierno argentino. Parece que hay una deuda millonaria en términos de los subsidios en materia petrolera. Ahí salieron a responder de Argentina. Claro, es que hay países que se han visto sus gobiernos beneficiados por este tema de, bueno, la utilización de la industria petrolera para ganar simpatías políticas. Entonces, yo lo que te digo, palabras más, palabras menos, Gladys. Si tú utilizas el petróleo para diversificar la economía, porque el país tiene otro potencial, empezamos a ver la reactivación económica para que la economía deje de estar en crisis.